Buenas noches, amigos de Despierta Capital. Como cada semana, nuestro equipo de producción ha preparado una entrega bien especial. Nos acompaña el licenciado Amin Rafael Vázquez y un servidor. Esta semana hemos sido testigos de quizás uno de los principales desastres naturales que nuestra isla y en específico la hermana República de Haití ha sufrido en los últimos 100 años. Este terremoto como son los terremotos, nos tocó por sorpresa. Embarga de luto la familia haitiana y la familia dominicana. Yo creo, y así creo que es el sentir de todo el mundo, que en esta situación no somos haitianos, no somos dominicanos, no somos, somos simple y llanamente seres humanos. Y yo me considero en el día de hoy un ciudadano haitiano por el sufrimiento que embarga ese país y por las graves consecuencias que va a tener para todos nosotros. Y el esfuerzo que comienza a ponerse en pie, y nosotros como dirigentes opositores, como adversarios del gobierno del Partido de Liberación Dominicana y del presidente Fernández. Sin embargo, yo quiero por este medio emitir unas felicitaciones al gobierno dominicano y a todo el que ha dicho presente. Quisiera hacer la salvedad de que las ayudas, ojalá se puedan canalizar, cualquiera de ustedes que tenga deseo de ayudar, que usted lo pueda canalizar a través de las instituciones como la Iglesia Católica o las instituciones del gobierno dominicano que están trabajando para ello, porque la logística para hacer llegar esa ayuda al pueblo haitiano es muy pero muy complicado y difícil. Razón por la cual, y ahí vemos las imágenes en pantalla de un asunto completamente catastrófico, en Haití todavía no hay luz eléctrica, no hay una autoridad central, no hay unas fuerzas armadas organizadas, entonces es muy peligroso aventurarse a simplemente querer acudir directamente, sino que usemos los canales institucionales que hasta ahora es la República Dominicana, sus fuerzas armadas, su presidencia, la que están tratando de llevar algún orden y algún auxilio al pueblo haitiano. O sea, nuestro luto, nuestros rezos, nuestras oraciones para todos los haitianos que residen aquí en República Dominicana y que ojalá ellos puedan encontrar en cada ciudadano dominicano. ¿Y quién no tiene un amigo haitiano? ¿Quién no tiene una persona haitiana cerca con la que comparta? Ojalá puedan encontrar en nosotros, cuando menos, una solidaridad emocional, una solidaridad de cualquier tipo. Eduardo, las muestras de solidaridad del gobierno dominicano, la presencia del doctor Leonel Fernández en la vecina isla, en el vecino país de Haití, nos llena de regocijo, de verdad, porque la comunidad internacional, Francia, Estados Unidos y Canadá, ese eje, ha hecho su ayuda, pero el vecino es República Dominicana. Y como tú dices, tenemos más de 1 millón de dominicanos que habitan en República Dominicana. Más de 1 millón de haitianos, ¿te quieres decir? Más de 1 millón de haitianos que habitan en República Dominicana, y creo que ningún país está preparado para un hecho de esta naturaleza, pero creo que el que menos estaba preparado es el hermano país de Haití. Así es. Y sean nuestras palabras para el luto que embarga al hermano país de Haití. Y Eduardo, es interesante cómo tú hablabas de canalizar las ayudas, que se hagan de manera por organismos oficiales, y tratar como dominicanos que somos todos, de aportar nuestro granito de arena. Ya hubo una campaña hace alrededor de un mes con Marta Heredia, un ejemplo que tenemos que tocar, claro. Y miles de dominicanos enviaron mensajes con un costo creo de 30 pesos cada llamada. Entonces los dominicanos podemos hacer esto por una causa humanitaria, que es la pérdida de miles de humanos, o sea, miles de vidas que se han perdido. Todavía no se puede cuantificar las pérdidas humanas. Y ya se tiene ya mucho temor por los asuntos de las epidemias que pueden desbordar ya y llegar a nuestro país. La verdad es que no tenemos tiempo ahora para seguir comentando con esto, porque tenemos un plato fuerte preparado para ustedes, que es una entrevista que nosotros creemos que constituye un ejemplo de vida en la República Dominicana, que es la del ingeniero Leandro Guzmán. Regresamos en unos instantes.
amigos de Despierta Capital, como les anunciáramos en la sección introductoria, hoy todo el equipo de producción de Despierta Capital se siente muy honrado. Dice un viejo adagio que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Del mismo modo, a modo de introducción reflexiva para compartir con nuestro invitado, la juventud dominicana tiene muchos ejemplos en la sociedad en la que vivimos hoy. La gran mayoría de esos ejemplos no son los mejores. Solo hay que leer los periódicos todos los días para uno avergonzarse de algunas de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Aquellos de nosotros que hacemos un esfuerzo por participar en política, por contribuir, por hacer, muchas veces se nos dificulta por la tan mala imagen que tienen frente a nuestros conciudadanos los dirigentes políticos. La falta de un deseo claramente ideológico, la falta de un deseo de hacer un bien realmente, la falta de un programa claro, la falta de una conducta ética, esa famosa frase, dame lo mío, que yo ando consiguiendo en política o que yo ando consiguiendo en cualquier actividad pública, ha prácticamente marginado a una gran parte de la sociedad. Con motivo del aniversario, del 50 aniversario de la fundación del movimiento 14 de junio, nosotros en Despierta Capital hemos querido abusar de una relación de amistad y de una relación de respeto que tenemos hace muchos años con el ingeniero Leandro Guzmán, quien fuera uno de los fundadores de ese movimiento y quien sufrió en carne viva cosas indescriptibles, y que fue miembro de lo que ha sido bautizado esa raza inmortal de mujeres y hombres muy jóvenes que decidieron enfrentar a los más terribles asesinos y a los más terribles representantes de lo más triste que ha tenido la historia dominicana en los esbirros de la dictadura de Trujillo. Por nuestra parte queremos darle la bienvenida, hacer esa pequeña introducción y a modo de comenzar con este debate que tanto el licenciado Amin Rafael Vázquez como yo y como el resto del equipo de producción Despierta Capital nos ha sentido, es muy interesante. Yo quisiera, ingeniero, que usted nos describa o nos hable cómo surge el movimiento 14 de junio y qué motiva a esa juventud a arriesgar sus vidas, sus bienes, atrás de algo completamente utópico, que era luchar contra una dictadura sangrienta y despiadada en el 6 de enero de 1959. Pues primero darte las gracias, muy agradecido, y también, compañero Amin, de participar en este programa. Y te voy a decir por qué. Porque yo siempre he considerado, desde hace más de 15 años, cuando tu madre me invitaba a los programas que durante 10 años fui como 20 o 30 veces, siempre consideré que tú eras un potencial de la juventud que podría alcanzar en un momento dado posiciones de toma de decisión en beneficio de este país, en beneficio de un país que viene tropezando, sobre todo en esta etapa de la historia. La juventud viene tropezando, yo creo que está en crisis. Por eso yo decía el domingo pasado, cuando celebramos los 50 años en la catedral, en una homilía, yo decía que le daba un mensaje a la juventud, que sale también en el periódico El Nacional de ayer, un mensaje donde yo le decía a la juventud que estaba en crisis y que estaba bajo un sueño profundo, ¿no? Como que despertara y recogiera las banderas de aquella generación. Inclusive dije, a riesgo de crítica, ¿no?, de que esa juventud se organizara y que apoyara a los gobiernos de turno, que quisieran, vamos a decir, producir cambios sustanciales en este país. Que participe. ¿Por qué? Porque
el destino de este país está en manos de la juventud, señores. Ya nosotros cumplimos, no 100%, porque mientras uno tenga lucidez y que las neuronas funcionen y que tenga todavía sensibilidad y hasta un poco de esperanza de que antes de partir a otra dimensión uno pueda ver cumplir algunos de los sueños que tuvo esa juventud. Yo te exhorto, sinceramente te lo digo, eres una figura de mi preferencia porque veo que en ti hay un potencial muy importante. Quizás entre todos los jóvenes líderes de juventud aquí en este país, quizás tú tengas la mayor posibilidad de llegar a donde tú quieras llegar en beneficio y producir los cambios que este país, participar en el grupo de decisiones y producir los cambios que sean necesarios. Fíjate, yo quiero, antes de continuar y contestarte tu pregunta, como soy creyente, ¿no? Nos hemos salvado, aparentemente, de una tragedia de la más terrible que se puedan imaginar. Todavía no se sabe a fondo todo lo que pasó, los resultados de ese sismo que se produjo a 16 kilómetros de Puerto Príncipe y que, de acuerdo a los estudios, porque yo estudié geología en el sentido, aunque no voy a profundizarme mucho, en México, cuando estudié procedimiento de construcción de grandes presas, la presa lo primero que manda es estudiar la geología del sitio. Y además porque una presa va a almacenar millones de metros cúbicos, y un metro cúbico es una tonelada. Entonces el comportamiento geológico lo determina, si es posible, hacer una presa en determinado sitio. Entonces, no voy a profundizar demasiado, pero nos salvamos, aparentemente, y vamos a pedirle al Señor que le dé fortaleza a ese pueblo que está pasando lo peor que tú te puedes imaginar, porque ahora vienen las hambrunas también, y las ayudas, aunque en la República Dominicana, el Estado Dominicano con el gobierno ha salido a la defensa de eso, y ha tenido vamos a decir, un papel hasta hoy muy protagónico, ¿verdad? Los días que vienen serán muy difíciles, tanto para ellos como para todos nosotros. Yo no quiero estar pronosticando cosas malas, pero si nosotros tuvimos una carga con un país a donde estaba convertido en un erial, a donde socialmente es un país que está, según las estadísticas, es el peor, que tiene la peor situación, ¿verdad? Nosotros también vamos a cargar con eso. Por eso yo le pido al Señor que le dé valor, y a nosotros también, que ojalá podamos solidariamente unirnos, y sobre todo la juventud, porque lo que viene no es lo mejor. Esas ayudas, como digo, no serán eternas, no van a ser eternas, aunque Estados Unidos, Francia, Canadá, sobre todo Francia, que ha sido uno de los países que más se benefició de esa parte occidental de la isla, esas ayudas no van a ser para toda la vida, y nosotros vamos a tener que cargar, y por eso tenemos que solidariamente unirnos nosotros. Ahora, contestando esa pregunta, que yo me alegro que tú la hagas, Eduardo. ¿Tú sabes por qué? Porque la misma juventud de hoy, la mayoría de la juventud, no ha percibido ni ha evaluado las consecuencias de aquella generación de que hace 50 años se unió para enfrentar al tirano. Sí es cierto que nuestro fortalecimiento fue una consecuencia de la expedición del 59. Ya nosotros estábamos formados. Lo que pasó que con la expedición la juventud renovó sus energías, encendió sus espías, como yo digo. Pero ¿cómo entran en contacto ustedes? ¿Cómo surge el movimiento? ¿De quién es la idea del movimiento? Bueno, la idea del movimiento, te voy a decir, el movimiento no es más que una consecuencia de la desaparición de todos esos tiranos, de todos esos gobiernos que en América estaban tiranizando a su pueblo.
el último, que fue la más protagónica, fue la de Fidel. Entonces, ahí en una reunión... La de Fidel no, la de Batista. Bueno, el triunfo de la revolución de Fidel. La revolución de Fidel. La caída de Batista con Biden, exactamente. Ese era el plato del día. Porque el día primero no solamente estaba Batista aquí, sino estaba muchísimos presidentes que habían tiranizado a sus países, ¿no? Entonces, en una comida accidental, porque yo estaba aquí en la capital con María Teresa y Manolo estaba con Minerva, sin saber que todos estábamos en la capital. Y en el Conde, frente a un teatro que se llamaba El Encanto, donde, hey, ¿cómo estás? Nos saludamos todos y cruzamos y nos juntamos. ¿Y qué hay ustedes aquí? Vinimos este fin de semana. Pues vamos a comer a donde yo estoy invitado. Dice, pues yo no estoy invitado, dice, no, pero tú vas donde yo iba a realizar. Y el plato del día era la Revolución Cubana, el triunfo, y ahí se planteó de que Minerva fue que le planteó. Dijo, pero una vergüenza que nosotros, aquí los dominicanos, mientras otros pueblos y jóvenes se han enfrentado cívicamente y otros atacó las armas, que nosotros vamos a permitir, ya que la juventud se ha organizado en la juventud democrática y todo eso, que sigamos así. Bueno, y esa fue la conversación. Y al terminar la comida, cuando ya Manolo y Minerva iban para Montecristi, yo iba para Santiago porque yo era encargado de obra pública en edificación en Santiago. Minerva fue que dijo, un momento, antes de irnos, ¿por qué no nos comprometemos nosotros aquí a organizar una resistencia interna como lo han organizado otros pueblos para enfrentar a este hombre que nos está tiranizando y pisoteando la dignidad de este país? Y salimos a organizarnos y comenzamos a organizarnos. Y ya cuando estábamos organizados en Montecristi, en Santiago, en San Francisco, en La Vega, viene la expedición y entonces la juventud, en vez de retractarse, en vez de huir, entonces, como te dije, se renova de energía, vamos a enfrentar. Y ya al año estábamos nosotros, vamos a decir, organizados a nivel nacional. No, Leandro, la composición social de ese movimiento era lo más granjeado de la muy plural, había de todo, muy plural, ¿sabes? Porque siempre se ha dicho que eran, inclusive, históricamente se recoge el hecho de que eran muchos de ustedes hijos o allegados de personas muy aliadas al régimen de Trujillo. Había todo, porque, fíjate... o sea, que no era solo una rebelión en contra de Trujillo, sino hasta de sus propios padres. Prácticamente, claro, porque habían hijos de embajadores, de secretarios de Estado, la familia Cáceres, que había, era muy plural, y había una composición campesinos, obreros y todo, que a través de vamos a decir, de ese año de trabajo que nosotros hicimos, entonces, vamos a decir, la juventud reaccionó. Y los riesgos que eso cubría. También, sí, también estábamos conscientes, muy conscientes. Tan conscientes que cuando teníamos un año y estábamos organizados en toda la geografía nacional, hablamos con Charlie Bogart para que en una finca de la Rosera, con mucha seguridad, nosotros hiciéramos una asamblea, aunque el día antes nos reunimos en Conuco, en la Casa de Patria Mirabal de Pedro González. Hicimos un sancocho a Abelito Fernández, el padre de esta joven reconocida en este país, Aura Celeste, sí. Fue con su guitarra, cantaba, y entonces hicimos... Porque parecía una actividad festiva. Sin embargo, exactamente, sin embargo, ahí lo que estábamos eran todos líderes provinciales del país, que no nos conocíamos todos, porque hubo... Pero el eje central de esa convocatoria fue Minerva Mirabal. Manolo y Minerva. Manolo Tavares y Minerva. Yo digo que siempre había un comité muy provisional, pero fue Manolo y Minerva que dijo, señor, estamos organizados y tenemos que hacer ya un comité ejecutivo nacional. Y en ese comité ejecutivo nacional, pues se eligió, aunque está en un acta que se entregó al Archivo General de la Nación, está el acta que se levantó ese día. Manolo, te voy a decir, en esa agenda lo más importante, además de la selección del presidente, del secretario general que fue Pipe, quien te habla fue tesorero, los demás fueron vocales, éramos 14 los elegidos en esa asamblea. La cosa más, vamos a decir, fue el compromiso político de adoptar
el programa mínimo de liberación nacional y de reconocer el sacrificio de esa expedición, y por eso le pusimos al movimiento de resistencia, 14. movimiento de 14 de junio. La primera, perdón Eduardo, las primeras acciones del movimiento 14 de junio. Ya como. O sea, ya como ya formados, ya con una estructura. Bueno, fíjate, como una estructura no duramos nada. ¿Por qué? Porque ya estábamos vulnerados y estábamos infiltrados por el servicio de inteligencia. Un tipo de San Pedro de Macorís llamado Norman Montero, que era un practicante médico en esos ingenios, había tenido relación con una persona importante de nuestro movimiento, que violando quizá inconscientemente le mandó una carta para que él trabajara en San Pedro de Macorís, en los ingenios y cosas. Y él, en honor a la verdad, no fue que traicionó, sino no aceptó, se metió en miedo. Y entonces lo que hizo fue que se fue al servicio de inteligencia y dijo: a mí me han propuesto esto. Entonces el servicio de inteligencia, mientras nosotros estábamos reunidos en Mao, ya el capitán del Villar, del servicio de inteligencia, que era el jefe de la 40, ya estaba en Dajabón, en Montecristi, aliado, dije que tenía armas con Marco Pérez Collado, que fue quien lo invitó, y hasta que él tuvo la información más importante de que había un comité ejecutivo que el día 10 se reunió en Mao. Entonces ahí comenzó el día 11 la cacería y fuimos a parar a esa cárcel secreta de la 40, y yo no te voy a contar lo que pasó. Pero hay algo que yo sí quisiera, aunque yo sé que es muy duro para usted, ir a alguno de esos episodios, por lo menos de manera explicarle a la gente que nos ve, que a veces todavía no saben la magnitud del sufrimiento de la gente que se sacrificó. Pero hay una pregunta obligada, ingeniero, y es que si hacemos un fast forward, por llamarle de alguna manera, 50 años a la sociedad dominicana, nos vamos a encontrar que existe una gran apatía de la participación política y de la participación pública entre una clase media profesional, una clase media que tiene la preparación. Sin embargo, si uno ve los libros de historia de los principales dirigentes del 14 de junio, entre los cuales usted, gracias a Dios, ha vivido para contarlo. Usted tiene ingeniero civil con posiciones en el gobierno, doctores en Derecho, como lo eran Manolo Tavares y Minerva, y estos profesionales que pudieron haber hecho una vida privada, próspera, muchos de ellos de familias prominentes que tenían, lo que hacen es que deciden todo eso, arriesgarlo, e inclusive arriesgar su vida. ¿Qué cree usted que ha pasado en la sociedad dominicana que quizá hoy en día esos sacrificios son tan esporádicos, tan diferentes? ¿Qué cree usted que ha pasado en la sociedad dominicana? Nosotros no podemos olvidar que desgraciadamente con el ajusticiamiento del tirano surgieron intereses y hubo, en vez de unirnos y terminar, vamos a decir, con el remanente de esa época, se forma la Unión Cívica Nacional, dije que cívica, pero después se convierte en partido político. Nosotros salimos a los 26, ya el 30, a los 4 días, habíamos conformado la agrupación política 14 de junio. Pero aunque hubo el triunfo de una figura, no porque está muerto, aunque yo de los muertos no me gusta hablar más, pero yo no puedo hablar más de Juan Bosch. Juan Bosch surge, era un político más, no voy a decir más profesional, sino con más experiencia, ¿no? Y vino y captó, se unió entonces nosotros que estábamos acusados de muy identificados con la Revolución Cubana, ya comenzaba eso. Entonces él pudo captar con su experiencia el apoyo de casi todo el pueblo, incluyendo a los que habían apoyado a Trujillo. A los que habían apoyado a Trujillo. Esa es una realidad, eso es una realidad histórica. Con aquello de borrón y cuenta nueva. Aquello del borrón y cuenta nueva. Entonces, claro, los intereses, a pesar de que era una, vamos a decir,
una constitución muy progresista. Sin embargo, yo no quiero, con lo que voy a decir, no estoy hablando mal, no se contempló en esa algo que nosotros teníamos en nuestro programa mínimo, que era producir una constitución a base de una constituyente. Tú lo buscas la constitución, que fue muy progresista, pero adolece de esa parte que está ahí. Nosotros hablamos en el aspecto político, no solamente de capezar la tiranía que ya fue ajusticiada, pero sí el gobierno que surgía. Tenía que ser un gobierno con cierta, vamos, de sentimientos revolucionarios y producir una constitución a través de una constituyente, que hoy todavía no ha habido un gobierno que haya podido hacer eso. Y tú sabes que con esa participación casi total del pueblo dominicano se puede encauzar mejor y llegar, no es hacer revoluciones y con cuestiones ideológicas, vamos a decir, las partes ideológicas se respetan, las partes religiosas se respetan también, pero hay que pensar en lo que se pueda hacer en un momento dado, comenzar consolidando la democracia en un proceso de recuperación, porque eso no es de un día para otro. Claro. Con una revolución tampoco. Eso es muy costoso. En esa época sí se creía que la revolución era la panacea, que nosotros ya podíamos, pero no tampoco así, porque el levantamiento de la Manacla, yo era secretario general, era para restituir la constitucionalidad. Exacto, era para volver a lo que el pueblo se había dado. No fue un preludio de la Revolución de Abril. Un preludio de lo que fue exactamente. De lo que sería la Revolución de Abril. Yo no estaba aquí en el país, estaba en el exilio, pasé 2 años y pico en México. Yo pues aproveché ese exilio a la sombra de una figura muy grande, internacional, quizás el presidente de México que haya escrito más páginas en la historia de México reciente, que fue Lázaro Cárdenas. Entonces teníamos una relación a través de cartas, ¿verdad?, por la admiración que nosotros teníamos en él, y cuando salimos al exilio, en vez de yo seguir hacia Europa, de Guadalupe me devolví. Yo quiero estar a la sombra de esa figura que yo admiro tanto. Efectivamente no fue fácil llegar a un expresidente de la República de la categoría de esa figura general de la revolución, llegar y decir, yo quiero ver a general Lázaro Cárdenas. No, busqué el mecanismo hasta que llegué a donde él. Y entonces, le voy a pedir su permiso, don Leandro, para hacer una primera pausa comercial, y vamos a regresar conversando de toda esa historia reciente de la República Dominicana, del movimiento 14 de junio y de la historia de un verdadero revolucionario. Venimos en unos instantes. Estamos de vuelta en nuestra conversación con el ingeniero Leandro Guzmán, quien fuera uno de los fundadores del movimiento 14 de junio, tesorero en su primera etapa, luego secretario general del movimiento, y también un hombre que sufrió en carne viva los más grandes vejámenes y pérdidas familiares, porque usted estuvo casado con María Teresa Mirabal, que fue una de las hermanas que sufrió que fue quizás el principio del declive fundamental de la dictadura de Trujillo, cuando ese hecho sucede. Que si no nos equivocamos, ellas estaban en un viaje a visitarlos a usted de la cárcel. Sí, sí, y a Manolo, que estaban en la cárcel. Esa experiencia, don Leandro, de haber vivido torturas, cárceles, asesinatos de las personas más cercanas que uno puede tener en su vida, que es su cónyuge, ¿cómo lo marcó eso para después participar en una vida política? ¿Y cómo pudo usted reconciliarse con esas grandes frustraciones? Sí, fíjate, Eduardo y a mí.
A mí me soltaron el día 2 de julio. Y no te voy a contar ese viaje con compañeros que iban muy contentos, ¿no? Pero yo que iba a una casa donde sabía que no iba a encontrar la compañera, ¿no? Y ahí me quedé, y el día 26 de julio, fíjate una fecha muy importante, sueltan a Manolo con otro compañero, Moncho Imperi. ¿No? Ya lo sueltan por la intervención de la OEA, etc. Exactamente, por la OEA. Entonces Manolo me dijo a mí, ¿y qué tú vas a hacer? Yo no sé, ingeniero. ¿Por qué tú me preguntas? Porque, ¿qué tú vas a hacer? Dice, yo voy a luchar por el sueño de la muchacha. Ah, pero yo también, le dije. Y entonces ahí es que decidimos a los 4 días conformar o hacer una asamblea donde sale la agrupación política 14 de junio. En cuanto a la marca, son cosas que uno no puede superar. Yo he perdonado porque soy creyente, pero no he olvidado. Y con respecto a la muchacha, yo me casé otra vez, tú lo sabes, me casé con la viuda de Juan de Dios Ventura Simón, que fue el piloto ingeniero de vuelo que trajo la expedición a Constanza, que después vinieron por Hondo y Maimón. Y tenemos 46 años ya de casado. Los hijos de ella, que eran 2 de Juan de Dios y una que tuvimos nosotros. Porque Jacqueline, la hija mía, cuando salía al exilio, había que dejársela a Mamachea, porque había perdido de las 4 hijas 3. Entonces yo no podía arrancármela y quitarme, llevármela a México, ¿no? Claro. Entonces uno, te voy a decir, luchamos y tratamos de seguir la lucha por el sueño de las hermanas Mirabal, de la muchacha, y no lo logramos. ¿Por qué? Porque el 14 de junio, y yo lo voy a decir claramente, hubo un pluralismo ideológico. ¿Usted cree que se desnaturalizó el movimiento? Creo que eso afectó mucho, aunque el sector liderado por Manolo, que era el líder de eso, estaba con sus ideas muy progresistas, pero su lucha era, cuando nos dimos cuenta en marzo, día 13, día de mi cumpleaños, en que se estaba gestando una conspiración contra el presidente Juan Bosch, que era el presidente constitucional. Entonces, nosotros, pues, naturalmente... Quizá el movimiento fue decapitado también con las manaclas. Con la manacla. Quizá hubiera tenido otro desarrollo. Un líder es muy difícil sustituirlo, un liderazgo como el de Manolo. Aunque hubo consejo de parte del doctor bienvenido Ramos, de que yo podía, pues no podía, porque había una lucha, y yo no era el que estaba luchando por encabezar el 14 de junio, aunque me correspondía a nosotros, a mí como secretario general. Pero ahí se despertó una lucha de poder tremenda, ¿no? Que termina precisamente con la manacla, muertos muchos, y otros presos que van al exilio. Ahí es que yo aprovecho el exilio y me desvío a México. Y ellos se fueron a Europa, y desgraciadamente a su regreso hubo grupos que se radicalizaron mucho del 14 de junio, la línea roja del 14, otros siguen luchando y están algunos bastante radicalizados. O sea que el movimiento 14 de junio pare, se puede decir, una gran cantidad de movimientos políticos. Sí. Inclusive muchos de ellos se integraron a los partidos políticos que... Otros se han integrado a partidos políticos, otros formaron su propio núcleo, están liderados y muchos están radicalizados, por llamarle un nombre, ¿no? Porque tienen derecho también a pensar y a ejercer lo que quieran. Y otros como yo, que nos dimos cuenta que es muy difícil en la etapa histórica que está viviendo este país, de tú organizar un partido y liderarlo con opción de poder, es muy difícil. Aquí, a mi juicio, aquí hay 2 partidos, 2 partidos que son el PLD y el PRD.
con mucha tradición, porque ambos partidos fueron creados por una misma persona, que fue Juan Bosch. Y yo lo veo así. Yo creo que en esa parte nosotros coincidimos completamente y por eso estamos tratando de hacer vida en uno de ellos. Pero don Leandro, ¿cuál cree usted que es el principal aporte que esa generación o esa raza inmortal que funda el 14 de junio, que luego participa en la expedición del 14 de junio de 1960 y luego es una fuerza política importante, por lo menos hasta 1963, que es cuando el evento de las Manaclas? ¿Cuál es el principal aporte a la historia dominicana? ¿Cuál es el principal aporte? Qué bueno que tú me haces esa pregunta. Mira, los 50 años de aquella reunión en Mao, tuvo consecuencias tan grandes históricamente, aquel evento histórico, porque después de esa asamblea comenzó una cacería, comenzó la juventud organizada y sobre todo los que estábamos allá, nos sometieron a la tortura más terrible que tú te puedes. No hubo crucifixión como Cristo, pero de ahí para hubieron todas. Entonces eso es una consecuencia importante que determina que la Iglesia Católica también cuando se produjeron los rosarios, interviene con una pastoral el día 25. Y ya comienza la separación de la Iglesia Católica, que había mantenido del régimen de Trujillo, buena con el régimen. Cuando comienzan los exiliados, el exilio de algunos, van a Venezuela. Estos son datos históricos que nadie lo estoy diciendo por primera vez públicamente. Betancourt, un poquito conservador, le entrega armas a muchos exiliados dominicanos para que se entrenen. Y Trujillo entonces, que tenía toda la información, produce un atentado. Es una consecuencia del 14 de junio. Exacto. Y después de ese atentado, ¿qué pasa? Se reúne la familia latinoamericana en San José de Costa Rica. Y produce la sanción. Y produce las sanciones y separa a Trujillo y lo aísla. Al separar a Trujillo, aislarlo, ¿qué sucede? Que mucha de la gente que estaba apoyando y que decía, con este señor nosotros no vamos a ninguna parte. Y comienza una conspiración. Y las tramas, y etcétera. Y en esa conspiración, ¿cómo se consolida esa conspiración? Con el asesinato de las hermanas Mirabal. Acelera. Eso es una consecuencia. Fíjate tú la importancia de aquel evento histórico en una finca de Laguna Salada, en la provincia de Valverde Mao, que lleva al ajusticiamiento de Trujillo un 30 de mayo. Sí. Entonces, ¿qué decir? Fíjate tú, si lo que pasa es que los historiadores no se han puesto a escudriñar, a concatenar todo eso. Esa es la gran importancia de la pregunta que tú me haces. ¿Me entiendes? Claro, no llegamos al poder. Si hubiéramos llegado al poder, hacemos una constitución con una constituyente democrática y aplicamos el programa mínimo de liberación nacional, que es la única vez en la historia de este país en que los dominicanos, independientemente de su ideología, ¿se entiende?, por encima de todo eso, había una cosa común, que había que destruir al tirano y de aplicar un programa mínimo revolucionario hasta que el pueblo estuviera preparado para hacer unas elecciones y elegir un presidente democráticamente. Y hacer todas las transformaciones, que algunas se han hecho a media, otras están pendientes. O sea que todavía el programa mínimo de liberación nacional tiene vigencia. Claro. Don Leandro, ¿se siente satisfecho usted con la nación que hoy en día tenemos? Bueno, te voy a decir, yo tengo ya 77 años y voy a cumplir 78 en marzo 13. A mí me hubiera gustado
antes de pasar a otra dimensión, ver alguno de esos sueños. Porque yo soy de los que creo que ni siquiera la democracia no se ha consolidado, a pesar que yo sé que es un proceso, ¿no? Es un proceso de creación. Pero yo soy de los que percibo que aquí la pobreza crece, y la miseria también. Y eso está acompañado también con la educación y la concientización de la mayoría del pueblo dominicano. Eso es lo que yo percibo y me siento no defraudado, ¿no? Yo sé que es un proceso, pero yo sé que también me tengo que ir a otra dimensión cuando el Señor lo decida, pero quizás más pronto que cualquiera de ustedes que son jóvenes, hablando biológicamente, aunque uno se puede desaparecer por accidente o lo que sea, ¿no? Claro. Falta mucho por recorrer. Nosotros, don Leandro, que esta sociedad que tiene que heredar y hacer valer los sueños de muchos de ustedes, uno de los principales problemas que tiene este país es una ausencia de unidad de propósito en todo lo que hace. A veces se sorprende a la gente cuando uno quiere apoyar o quiere ensalzar lo que hace un supuesto adversario en un momento dado. ¿Cómo manejaron ustedes, por ejemplo, esos torturadores, calieses, personas que se enriquecieron con el régimen de Trujillo grandemente? Cuando ustedes regresaban del exilio, don Leandro, ¿cómo ustedes vuelven y se insertan en la sociedad dominicana? Si yo me imagino que usted tiene que haberse topado mucho en muchos escenarios con personas que fueron partícipes, beneficiarios, e inclusive yo sé que hay una anécdota muy famosa suya de haberse encontrado en México con una de las personas que si usted no pudiera hacer esa historia, yo creo que sí, fíjate, estando en el exilio en México, un compañero de infancia, reconocido porque es el principal exportador de cacao, llamado Héctor Rizella Valley, muy reconocido nacionalmente, ¿no? Se casó y fue a México en su luna de miel. Naturalmente, pues yo estaba allá, me buscó, lo atendí, lo orienté, se fue a Acapulco y de regreso vuelve y me llama y entonces cenamos juntos y todo eso. Me dice, me voy mañana, yo te llevo al aeropuerto. Yo tenía un carrito Fiat, yo te llevo al aeropuerto. Lo recogí, lo llevé al aeropuerto y dije, bueno, el vuelo está un poco retrasado, vámonos a un bar que vamos a decir, era de primera, 5 estrellas, ¿no? Y estamos ahí, llenos, y nos sentamos en la barra. En un momento dado yo así miro y veo una persona que igualito a Johnny Aver. Era él. Y nos miramos. Tenía lo que llaman allá guaruras, que eran guardaespaldas, ¿no? Habían 3 guardaespaldas y él en una mesa. Pero estábamos a 2 metros, a 3 metros, ¿no? A menos de 3 metros. Es bueno recordarle a la teleaudiencia que no lo sepa que Johnny Aver fue el jefe del Servicio de Inteligencia Militar, que era un hombre frío, la gente más represivo y ejecutó cientos de dominicanos. Entonces yo lo vi y me quedé viéndolo así, estaba con un partido aquí que no lo tenía aquí y me hizo así, ¿qué? Entonces yo me sentí también impotente, ¿no? No podía hacer nada. ¿Usted cree que él lo reconoció? Oh, claro, cuando me di ¿qué? ¿Cómo no me va a reconocer? Pues, y entonces yo discretamente le dije a mi amigo Héctor Rizella que nos fuéramos. ¿Qué pasó, Cabo? Me dijo, nunca me olvida, me decía Cabo. No, vamos. Entonces cuando íbamos saliendo, ¿pero qué fue lo que pasó? Estábamos ahí en la barra. Digo, no, es que hay una persona ahí que yo no puedo estar cerca de él. Ese fue Johnny Aver. Un 26 de febrero, la fiesta que hacía el Country Club, fuimos nosotros. Yo fui también con un amigo entrañable llamado Chicho Álvarez, tú lo conoces, Chicho Álvarez, que fue consultor jurídico en el Poder de la Guerra. Entonces vimos a una persona ahí
que se destacaba porque la etiqueta tropical, ese saco blanco con el pantalón, había desaparecido. Yo no sé si eso vuelva, pero había desaparecido. Entonces esa persona como que deslumbraba entre todo lo que estábamos ahí. Tú ves ese tipo, ¿tú te acuerdas de ese tipo? ¿No? Fíjate bien de él. Digo, no sé quién es. Entonces, en una me dijo, ¿tú no te acuerdas de Tuti Sánchez? Y en ese momento sí hubo una reacción mía. Yo sentí, y voy a decir una palabra, pero muy popular. ¿Tú has visto que la cotorra, cuando tú la se le levantan la pluma en la cara? Yo sentí el cuero cabelludo que se me levantó. Entonces también era impotente. Entonces, o sea, respondiendo a tu pregunta, yo me he encontrado con otras gente. Esos se han temblado frente a mí en una agencia de venta de repuestos, de los torturadores de aquella época, que cuando me ven a mí se ponen blanquitos, Dios. No por miedo, sino porque se han encontrado con una persona a quien ellos le hicieron tanto daño. Entonces, esas son experiencias que me han marcado a mí. ¿Qué puede uno hacer? Hasta cierto punto, como un descanso psicológico. Yo no lo he olvidado, pero sí me siento como, es mejor perdonarlo, ¿no? Y ese que quizá, que salía la venganza y cosas. y ese quizá, don Leandro, otro gran aporte de esa raza inmortal, que de un modo u otro pudo ir superando esas cosas y hacer sus vidas y continuar con un plan de vida, al margen de esos resentimientos, de esos odios que embargaron a la familia dominicana tanto, de ese radicalismo. El tiempo en televisión, don Leandro, nunca es lo que uno quisiera. Nunca es lo que uno quisiera. Ahora bien, yo creo que sería un desperdicio dejarlo ir de aquí sin que usted no hable de la situación política dominicana del día de hoy. Partido de la Liberación Dominicana versus el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo usted cree que se perfilan los acontecimientos en los próximos días? Mira, por un lado te voy a decir, como consecuencia de esa etapa de Balaguer, que no permitió que la historia reciente y lucha contra Trujillo, no permitió que entraran las escuelas. Por eso hay, vamos a decir, una juventud y un pueblo, porque si esa juventud no conoce la historia en los colegios, en las escuelas, eso, entonces uno puede esperar mucho con el tiempo. Además de otra penetración, como fue la cuestión del narcotráfico. Yo coincido 100% con un abogado que, Artañán Pérez, ¿no? Artañán Pérez Méndez. Sí, uno de los grandes catedráticos. Él dijo que hasta que no vamos a decir, se hagan presos públicamente los que originalmente entraron al negocio del tráfico en Santo Domingo, eso no se va a combatir. Y tú sabes que aquí hay mucha gente que estuvo involucrado. Todos los días en la prensa sale todas esas cosas y sin embargo la justicia no funciona. Yo diría que hay muchas cosas que no funcionan en este país. No funcionan. Y hay una descomposición tremenda. Hay una lucha por candidatura de gente sin tradición de lucha, aspirando a ser diputados, aspirando a ser senadores. No les digo que todos, ¿no? Pero hay un grupo grande en eso. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de eso? Y las mismas publicaciones que se han hecho del Congreso, el barrilito, la cantidad de... Todo eso trae descomposición en un país. Entonces, yo le digo a ustedes los jóvenes, ustedes son los que tienen una responsabilidad tremenda, porque eso no cambia de la noche a la mañana. Eso entra de un proceso que yo aspiro, antes de irme, ojalá, y si me voy, sea lo más corto posible. Hay esa descomposición. ¿Tú quieres que te diga una cosa, Eduardo y a mí?
Yo estoy loco porque llegue el 26 para ver si promulga la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque no sé qué puede pasar. La candidatura, cuando yo me atreví a escribir aquel artículo de El fenómeno al revés, es porque también yo no veo, yo estoy loco porque llegue el 26, a ver qué pasa, a ver se vislumbra. Claro. Estoy inconforme con esa Constitución porque yo particularmente, como otros también, tú sabes los escritos que yo he hecho en los últimos años hablando de constituyentes, de una serie de cosas, de una constitución. Yo veo que esta constitución no responde, vamos a decir, a los anhelos y vamos a decir, y no servirá como guía para que este país se recupere a corto plazo. Sabemos que el tiempo en televisión, como decía Eduardo, es... Y nos están haciendo 6 Sí, días pero sobre tiempo. este esfuerzo de que nosotros hacemos política activa en el PRD, un movimiento llamado Tercera Generación, no lo puede dejar ir a usted pidiéndole un consejo. O sea, ante esta descomposición moral que tiene nuestro país, como usted bien describía, ¿qué mensaje a la ciudadanía, al joven dominicano que nos está viendo hoy en día? Y usted es un ejemplo viviente de lo que puede hacer un joven por su patria. ¿Qué hacer un joven en el año 2010? Si tú lees, o ustedes leen el artículo que salió ayer, un mensaje a la juventud dominicana, a donde yo el mensaje que le puedo dar a esta juventud, que despierte, por favor, porque en manos de la juventud, a la cual están ustedes, como hasta liderando de eso, está de que el país se recupere, que muchas cosas, no es que hagan revoluciones, señores, es que en este país se necesita primero una constitución que obedezca, que resulte de la voluntad de todo un pueblo, que es una constituyente y no una asamblea que está dominada por el actual gobierno. Eso es una cosa, una realidad. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que le digo, cuando yo se ríen, cuando yo digo, despierta juventud y recoge la bandera de aquella generación que se sacrificó. En ese tono, don Leandro, nosotros le vamos a pedir que usted nos vuelva a acompañar aquí. Porque sin usted saberlo, sin recordarlo, el programa tiene como nombre Despierta. Sí. Nosotros, Mira, yo no lo relacioné, aunque sí sabía, ya ese es mi llamado. Y sigo, y voy a seguir escribiendo. Y nosotros vamos desde aquí y desde todos los espacios que el destino nos permita, que el Señor nos permita. Vamos a tratar de llamar a ese despertar. Sintiéndonos muy honrados, don Leandro, y agradeciéndole mucho su tiempo, nosotros concluimos esta entrega por hoy. Muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación, porque aunque yo no estoy militando así militantemente en ningún partido, sigo soñando. Y no con sueños que desaparezcan con los ronquidos cuando tú duermes, ¿no? No, no. Soñando y hasta cierto punto luchando en la medida que puedo a través de los artículos. Yo no puedo hacer muy poca cosa. No estoy cobijado bajo nadie que tome decisiones. Entonces, sigo anhelando que un día, si yo no me voy antes a otra dimensión, verlo a ustedes tomando decisiones, pues yo tengo muchas, vamos a decir, hasta cierto punto lo veo como muy responsable los que están aquí. Son parte de esa juventud que puede producir los cambios que este país necesita para que el país haya equidad y que haya justicia. Sí. En eso Gracias. vamos a seguir, don Leandro. Vamos a intentarlo. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ti, Eduardo, a mí. Gracias. Muchas gracias, Leandro. Y estoy disponible para Vamos a cualquier llamar. momento de ustedes. Okay.